Demos una buena batalla de la fe hasta el final, hermanos, que nos puedan recordar que fuimos fieles. Es en Cristo Jesús donde debe estar nuestra vida, nuestro foco y nuestra esperanza. En Él encontramos la verdadera y única satisfacción de una vida en su totalidad y perfección. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Segundo de los Reyes, capítulo 9, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y díjole: ciñe tus lomos y toma esta alcuza de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Y cuando llegares allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos, y mételo en la recámara. Toma luego la alcuza de aceite, y derrámala sobre su cabeza, y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el mozo del profeta, a Ramot de Galaad, y como él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Y Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entróse en casa. Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y díjole: así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel, y herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y talaré de Acab todo meante a la pared, así al guardado como al desamparado en Israel, y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahía. Y a Jezabel comerán perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Amén. Mis amados hermanos, les saludo a cada uno de ustedes en el amor del Señor, agradecido de esta bendición de poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta tarde. Les invito a que antes de iniciar, oremos al Señor, inclinamos nuestros rostros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su santo y magnífico nombre, Señor. Damos gracias por este día de vida, Señor, que usted nos da, por el sustento para estar reunidos en esta tarde, para alabarle, ser edificados, y sea usted perdonando nuestros pecados, limpiándonos con su sangre preciosa de la mollera a los pies. Asimismo, Señor, sea usted guiándonos en esta tarde, y asimismo a mis hermanos, Padre, que usted sea abriendo sus corazones, su mente, a lo que usted nos ha dado en esta tarde. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y en complemento a la lectura devocional, leeré Segundo de los Reyes, capítulo 10, y versículos del 29 al 36. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, a saber, de en pos de los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel.
En aquellos días comenzó Jehová a talar en Israel, e hiriólos, Hazael, en todos los términos de Israel, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, a Galaad y a Basán. Lo demás de los hechos de Jehú, y todas las cosas que hizo, y toda su valentía, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jehú con sus padres, y sepultáronlo en Samaria. Y reinó en su lugar Joacás, su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue 28 años. Amén. Junto a esta lectura, hermanos, sumada a la devocional que tenemos, se nos presenta y se nos despide a uno de los reyes de Israel, Jehú, hijo de Josafat. Un rey con una historia muy interesante y ejemplar, pero como también podemos analizar, tiene aspectos que como hijos de Dios a nosotros nos invitan a mejorar. Analizaremos brevemente la vida de Jehú, sus actos y decisiones declaradas en la palabra de Dios. Jehú era un comandante militar bajo la orden del rey Joram, quien era hijo de Acab. Su padre se llamaba Josafat, quien era hijo de Nimsi. Antes de su ascenso, Jehú ya había sido mencionado en el libro primero de los Reyes, capítulo 19, versículo 16, donde Dios le ordena al profeta Elías que ungiera a Jehú como rey de Israel, aunque finalmente es Eliseo quien ejecuta la orden tiempo después. El reinado de Jehú data aproximadamente entre el año 841 y 814 a.C. Es uno de los pocos reyes de Israel mencionado en fuentes extrabíblicas, hermanos. El obelisco negro de Salmanasar III, el cual hoy se encuentra en el Museo Británico, muestra una imagen de Jehú postrándose y pagando tributo al rey asirio, y aparece una etiqueta en esta imagen, la cual menciona Jehú, hijo de Omri. Esto confirma su existencia y su relevancia política internacional que tuvo en su presente. Jehú fue un hombre que lo tuvo todo para ser un gran reformador y cumplió hasta cierto punto. Fue elegido directamente por Dios, ejecutó juicios con una determinación feroz y eliminó por completo la idolatría a Baal de la nación de Israel. Jehú fue sin duda un hombre de espíritu impetuoso y útil para un propósito específico dado por Dios, cuyo corazón estuvo completamente rendido a Dios, pero como veremos, finalmente se aparta. Aquí entramos, hermanos, en nuestro primer punto, el cual es titulado Escogido por Dios para juicio divino. Jehú, como habíamos mencionado, era un hombre de armas, era un comandante del ejército de Jerusalén, y si analizamos su historia, podemos entender que no era alguien que pretendía el trono o no era alguien con intenciones de ser rey de Israel. Su tarea estaba enfocada en el ejército, principalmente, en la preparación de sus tropas, de sus carruajes y en aspectos relacionados a la guerra. Pero la voluntad de Dios era muy diferente a las expectativas que manifiesta en ese entonces la palabra de Dios para Jehú. Mientras estaba sentado junto a otros capitanes del ejército en Ramot de Galaad, un joven profeta enviado por aquel profeta Eliseo irrumpió en la escena, lo aparta de los demás capitanes y derrama aceite sobre su cabeza y le entregó un mensaje directo de Dios que menciona: Yo te he ungido por rey sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel, y herirás la casa de Acab tu señor para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y talaré de Acab todo meante a la pared, así al guardado como al desamparado en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahía.
y a Jezabel comerán perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Esta cita está ubicada en 2 de Samuel 9, del 6 al 10, como también leíamos en nuestra lectura devocional. Escuchado esto, Jehú, impactado y sorprendido, huye de la habitación en la que se encontraba con el profeta enviado por Dios mediante Eliseo, y se encuentra a sus compañeros de armas nuevamente reunidos y les declara todo lo que había acontecido. La respuesta de los oficiales es inmediata. Entonces ellos toman prestamente su ropa y púsolo cada uno debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Fue una aceptación inmediata por parte de sus compañeros de armas sobre el nombramiento de Jehú como rey de Israel. Y amados hermanos, con este primer cuadro o narración de esta historia de Jehú, podemos inferir variadas cosas. Una de ellas es que la rápida aceptación del ungimiento de Jehú por sobre sus compañeros da cuentas de un descontento existente del pueblo hacia el rey Joram, quien era hijo de Acab, pues tal como Acab, su padre, era un rey que estaba apartado de la voluntad de Dios y el agrado completo de Dios. Aquel rey servía a dioses ajenos. Además, Israel estaba en una constante derrota militar. Sufrían de una debilidad política, pues sus gobernadores eran corruptos, y todo esto llevaba a que el pueblo estuviera agotado. Por ende, había un descontento en el pueblo. Otro punto que podemos analizar e inferir es que al momento en que Dios unge a Jehú como rey, nos da cuenta de que Dios no elige a personas de altos linajes o escogidos con pinzas, como quizás podríamos mencionar nosotros. La voluntad de Dios trasciende todo pensamiento mundano que podamos tener. Jehú, hermanos, como hemos aprendido, no era un levita, no era un sacerdote, ni tampoco alguien especialista en lo religioso de ese entonces. Tampoco era alguien de grandes hazañas según lo revelado hasta ese momento. Tampoco era un profeta. Jehú era militar, un hombre de armas, de batallas y guerras. Y esto nos da cuenta que Dios escoge según la disposición de nuestros corazones. Grandes hombres en la Biblia fueron personajes normales con oficios o trabajos normales. David fue pastor de ovejas. Algunos otros profetas, como dice la palabra, eran agricultores, y algunos apóstoles, hermanos, eran pescadores. Trabajos normales, vidas normales, pero una disposición a servir a Dios mucho más grande que la de los demás. Jehú no dudó de su llamado. Había una disposición en su corazón, disposición que Dios conocía. Y Jehú reconoció aquel llamado, supo que era el momento y que debía actuar, pero sin pensarlo. ¿Cuántas veces nosotros mismos, hermanos, hemos recibido el llamado en nuestros corazones y no hemos respondido? Dios conoce nuestros corazones y nuestras mentes. A Él no podemos mentirle. Podemos mentirnos a nosotros mismos y a nuestros cercanos con mentiras y excusas, pero no a Dios, hermanos. Esto nos lleva al segundo punto de esta tarde, el ungido de Dios que borró la idolatría de su pueblo. Sin duda alguna, este es el momento más impresionante de la vida de Jehú. Luego de ser ungido como rey de Israel, recibe la orden de eliminar a los descendientes de Acab por orden de Jehová, orden que fue realizada a cabalidad. Posterior a eso, Jehú volvió su mirada hacia Jezabel, una mujer a la que Dios profetizó sería comida por los perros, y utiliza a Jehú para cumplir esta voluntad. Posteriormente, sus esfuerzos y objetivos estaban puestos en eliminar el culto a Baal, la religión estatal que había promovido Jezabel en ese entonces, y era dominado Israel por el culto a Baal. Jehú no ataca a los baalitas abiertamente ni directamente.
utiliza una estrategia militar. Convocó a una asamblea solemne, nótese el entre comillas, para Baal, declarando a los seguidores de Baal: Acab sirvió a Baal poco, pero Jehú lo servirá mucho. Esto era una trampa, pero una trampa al servicio de un propósito divino, el cual fue revelado a Jehú. Cuando todos los profetas, sacerdotes, adoradores de Baal se reunieron en el templo, vestidos con sus túnicas especiales, como dice la palabra, Jehú ordenó a sus hombres: registrad y mirad que no haya aquí con vosotros ninguno de los siervos de Jehová, sino solamente los adoradores de Baal. Esto está ubicado en Segundo de los Reyes 10:23. Luego de haberlos reunido a todos, los ejecuta, destruye la estatua de Baal que estaba instaurada en el templo dedicado a Baal y lo convierte todo esto en un basurero. Y la palabra de Dios en Segundo de los Reyes 10:28 dice: así extinguió Jehú a Baal de Israel. En esta breve porción de la historia de Jehú podemos desarrollar e inferir lo siguiente: la verdadera conversión requiere destrucción, no reubicación. Jehú no le pidió a los baalitas que redujeran su adoración, ni que la reevaluaran, ni que la integraran a la fe que Jehová les había dado. La orden fue clara: eliminación total. En nuestra vida, a menudo, hermanos, tratamos de negociar con nuestros ídolos personales: dinero, estatus, relaciones o placeres. Los movemos de lugar, los controlamos según lo que pensamos o administramos. Pero la lección en esta porción es que los ídolos no se administran, se destruyen, ya que si seguimos tratando en nuestras vidas con esto, de seguro terminaremos cediendo y sirviendo a ellos antes que a Dios. Y esto siempre es una invitación a autoanalizarnos. ¿Estamos tratando de administrar algo que nos aparta de Dios en vez de eliminarlo? ¿Cree usted que puede controlar y mantener esto? Tenga por seguro que esto no es la voluntad de Dios. Segunda inferencia, hermanos. El celo por Dios debe ser inteligente y no solamente intenso. Jehú, como cuenta su historia, la narración, fue astuto. No atacó a los baalitas uno por uno, donde podían escapar o reagruparse. Los concentró y los eliminó de una vez por todas. Y esto nos enseña a nosotros y debemos aprender de estas cosas, hermanos. No se trata de tener mucho celo, sino de tener un celo estratégico. Debemos buscar agradar a Dios de una manera inteligente. Al servir a Dios, al buscar agradar a Dios y al hablar a los demás de Dios, en todo lo que corresponda a Dios, debemos ser buenos administradores y utilizar lo que poseemos de la mejor manera posible. Jesús les dijo a sus discípulos: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esto está ubicado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 16. Tercer punto y final del desarrollo de esta reflexión: la obediencia interrumpida que hizo caer su legado. Aquí, hermanos, encontramos el fin de nuestro personaje. Hasta este momento, Jehú había hecho todo lo que Jehová le había mandado. Había eliminado la descendencia de Acab, había eliminado a Jezabel y también había eliminado a los sacerdotes y el culto a Baal junto a sus seguidores. Pero posteriormente Jehú erró y se apartó de Jehová. Segundo de los Reyes 10:31 menciona: Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. El final del personaje de esta tarde nos enseña que a pesar de tener momentos muy altos espiritualmente, que incluso se convierten en grandes hazañas terrenales, si no estamos precavidos,
Si no raemos el pecado de nuestras vidas, caeremos. Y todo lo anterior quedará en un pasado olvidado, ensuciado por un presente apartado de Dios y plagado por el pecado en ese momento de nuestras vidas. Demos una buena batalla de la fe hasta el final, hermanos. Al finalizar esta batalla y carrera, como la describe el apóstol Pablo, que nos puedan recordar que fuimos fieles. También esto nos enseña que nuestras disposiciones a servir a Dios demarcan nuestros caminares. Los más grandes avivamientos, históricamente hablando, iniciaron con un corazón dispuesto a Dios. Inician en la intimidad al costado de nuestra cama con las rodillas en el suelo y un corazón dispuesto a Dios, dispuesto al cambio de vida y dispuesto a la voluntad de Dios. Es ahí cuando Dios realiza la obra en nosotros y nosotros nos entregamos íntegramente a esta. Para finalizar la reflexión de esta tarde, quiero recordarles, hermanos, que han existido y existirán muchos Jehú en el mundo, en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Personas con vidas y actos que muchas veces nos sorprenderán, pero que quizás luego nos decepcionarán. Sin embargo, nuestro foco y nuestros ojos no deben estar pendientes a ellos, sino en aquel que se anonadó a sí mismo, quien tomando forma de siervo fue hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo y hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es en Cristo Jesús, mis amados hermanos, donde debe estar nuestra vida, nuestro foco y nuestra esperanza. En Él encontramos la verdadera y única satisfacción de una vida en su totalidad y perfección. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les invito a que tengamos un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que usted me da de compartir su palabra, Señor. Sea usted sellando esto en nuestras vidas, sea usted, Padre, obrando en nuestras vidas, y ayúdenos a nosotros a responder a esto. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.